Westbrook a Los Ángeles Lakers. Os dije, los Lakers van a ser agresivos este año. Los Lakers van a ir a formar un equipo contender. Y muchos de vosotros decíais, no tienen nada que hacer, no pueden moverse, no tienen opción para hacer movimientos. ¡Boom! Westbrook a Lakers. Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y qué bonita es la NBA, chicos, qué bonita es la NBA. Ayer comenzábamos con un rumor que, bueno, pues relacionaba a Buddy Hield con los Lakers. Y hemos terminado con un Russell Westbrook a los Lakers a cambio de las salidas de jugadores como KCP, Kyle Kuzma, etcétera, etcétera. Vamos a analizar el traspaso, vamos a comentar quién ha ganado, cómo encaja Westbrook en los Lakers. Sobre todo daré mi opinión de lo que me parece este movimiento, etcétera, etcétera. Aparte, vamos a hablar de cómo queda el caso de Buddy Hield, si sigue siendo posible, no, qué pasa con Dennis Schroeder, porque obviamente Westbrook llega, ocupa la misma posición que Schroeder y esto puede significar ciertas cosas. Y también tenemos que hablar, lo que pasa que entraré más en profundidad en el vídeo siguiente a este, 7 de la tarde, voy a subir otro, o por lo menos lo intentaré, donde hablaremos sobre qué pasa con Bradley Beal, qué ocurre con el jugador de Washington Wizards, ahora qué, porque claro, te traen jugadores como KCP, Kyle Kuzma, te quitan a tu escudero, a tu segunda espada, te quitan al final a tu compañero de baile. Una vez más, ya no tienes a Wall, ya no tienes a Westbrook. ¿Qué pasa con Bradley Beal? ¿Qué pasa con Golden State Warriors? ¿Qué pasa con Ben Simmons? En primer lugar, lo dicho, ya sabéis que durante la noche de ayer hubo muchas informaciones relacionadas con los Lakers. Lo primero que se supo es que Montrezl Harrell había decidido optar por el último año de su contrato. Esto lo decía Wojnarowski vía ESPN. Parecía que Buddy Hield cada vez estaba más cerca con el tema de Los Ángeles Lakers, su posible llegada, sobre todo para reforzar el tiro exterior del equipo californiano, y de repente, minutos después, Sam Sarenia golpeaba a todo el mundo y nos destrozaba las cabezas cuando decía que Russell Westbrook iba para Lakers, que estaba muy cerca de un acuerdo Washington Wizards, Los Ángeles Lakers, Washington Wizards. De repente salía el tweet, los Washington Wizards han llegado a un acuerdo de traspaso donde Russell Westbrook, un pick de segunda ronda de 2024 y un pick de segunda ronda de 2028 se iban para Los Ángeles Lakers a cambio de Kyle Kuzma, KCP, Montrezl Harrell y la selección número 22 de este draft, del draft que ya ha tenido lugar. Claro, la primera gran duda que ahora mismo os puede venir a la cabeza es, ¿con Russell Westbrook los Lakers han ganado en este movimiento? ¿Han perdido? ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, los Lakers con Westbrook, con Anthony Davis y por ejemplo con LeBron James son mejores que con Kuzma, KCP y Montrezl Harrell. Para mí sí, rotundamente sí. ¿Por qué? Por la regularidad. Simplemente el argumento de peso que voy a utilizar aquí es la regularidad. Es decir, al final Russell Westbrook no era el plan A, no era quizás el plan B, porque al principio lo que se conoce es que los Lakers empezaron con, bueno, unas opciones bajas, pero con la esperanza de poder hacerse con Damian Lillard o con Bradley Beal. El plan B a estos dos era CP3, y luego ya el plan C era siempre Russell Westbrook o Buddy Hield. Esto que quede claro. Pero es cierto que Russell Westbrook es un tío que prácticamente te promedia triple-doble por partido. Esto es así. Y aunque ya no te hiciera triple-doble por partido, es un tío que es muy difícil que no te anote por lo menos 12, 15 puntos. Algo que, por ejemplo, KCP en algunos encuentros no lo hace. Sobre todo también Kuzma. Son jugadores irregulares. Son jugadores que en su mejor momento te pueden aportar mucho. Pero claro, ¿cuándo es su mejor momento? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo se puede ver? Una vez de cada 5 partidos. Esto es así. Y es la realidad que han tenido este año los Lakers. Con Kuzma muy pocas veces se ha podido contar con él, sobre todo en ataque. Y con KCP más de lo mismo. Sí, cuando estaba bien era muy bueno, aportaba mucho ataque-defensa, pero claro,
¿Cuántas veces estaba bien? Yo al final necesito un jugador regular. Y Russell Westbrook es ese jugador regular. Russell Westbrook no tiene la necesidad que, por ejemplo, tenía cuando llegó a Houston Rockets a cambio de Chris Paul. Es decir, el playmaker va a ser LeBron. No tiene necesariamente por qué ser Russell Westbrook. Ojo, puede ejercer como tal, puede subir la bola. Esto también quiero destacaros una cosa, no es el mejor playmaker ni lo será de la liga. No es mejor que Ricky Rubio, por ejemplo, no es mejor que Chris Paul, no es mejor que Damian Lillard. Esto es así. Tampoco tiene un enorme tiro de 3, de hecho no es para mí tirador y no debería de tirar de 3 puntos, pero es un jugador que te aporta puntos a su manera. En zona, de fuera para adentro, tiro de 2, etcétera, etcétera. Te aporta a su manera y es regular. Vale, es que al final el resumen de todo esto para mí es que es regular y por eso para mí es mejor tener a Westbrook con LeBron y con Davis que a Kuzma y a KCP, por ejemplo, dejando a un lado a Montrezl Harrell, con LeBron James y a Anthony Davis, simplemente por la regularidad. En todo momento y durante las últimas semanas, los Lakers han perseguido a Westbrook y a Buddy Hield en conversaciones paralelas con Washington Wizards y con Sacramento Kings. A medida que se acercaba el draft, parecía que uno de los dos iba a llegar a buen puerto, como finalmente ha ocurrido. Y bueno, al final hay que tener en cuenta que la opción de un trade Kyle Kuzma rumbo a Sacramento, Buddy Hield rumbo a los Lakers, esa opción cada vez cogía más fuerza, pero los Lakers siempre mantuvieron la puerta abierta a un posible acuerdo con Russell Westbrook, hasta que finalmente, pues bueno, los Wizards, la franquicia capitalina, ha tomado la decisión de dar salida al jugador ex de Houston Rockets, ex de Oklahoma City Thunder. Otra de las preguntas es, ¿podría Buddy Hield llegar a Los Ángeles Lakers? Técnicamente, Buddy Hield aún podría llegar a Los Ángeles Lakers, pero obviamente es cierto que la probabilidad es más complicada. Los Lakers solo tienen ahora mismo 5 jugadores bajo contrato, además de LeBron James y Anthony Davis. Los 3 supuestamente se dirigieron a los Wizards, más Marc Gasol y Alfonso McKinney. Los Lakers no pueden cerrar un trato con Hield intercambiando solo a Gasol y a McKinney. Ya no solo porque incumple las reglas para realizar una negociación colectiva, sino que es que no tienen el valor suficiente para conseguir al jugador de los Sacramento Kings. La respuesta estaría en un sign and trade y bueno, opciones varias, como por ejemplo Dennis Schroeder. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el kit de la cuestión en todo esto? Los Lakers pueden hablar de un sign and trade por Schroeder a partir del 2 de agosto, posiblemente haciendo crecer el acuerdo con Washington a 3 bandas, y para mí ese debería ser el movimiento siguiente. Es decir, lo que Lakers debe de intentar ahora mismo es un acuerdo a 3 bandas donde consigan a Buddy Hield y a Russell Westbrook. ¿Para qué? Para así reforzar el tiro exterior, que ahora hablaremos de ello, porque mucha gente está diciendo, ojo, sí se han hecho con, por ejemplo, Russell Westbrook, pero LeBron James, Anthony Davis y Westbrook son jugadores que no son tiradores, necesitas tiro de 3, algo que Kuzma, KCP sí que te podían hacer de una mejor manera. Ahora hablaremos de ello, pero el movimiento que debe de intentar ahora hacer los Lakers es un acuerdo a 3 bandas, donde en este se hagan con Buddy Hield y con Russell Westbrook. ¿Cuál es el problema? Que Schroeder a lo mejor no podría trabajar a favor de obra con Los Ángeles Lakers, porque hay equipos como los New York Knicks, Chicago Bulls o Toronto Raptors que pueden usar su espacio salarial para fichar a este jugador, y por lo tanto los Lakers en este caso no podrían hacer mucho más para, pues bueno, ver marchar a este jugador sin obtener nada a cambio, sin ningún tipo de compensación. Además, el alemán ahora mismo estaría compitiendo con otros agentes libres como por ejemplo Kyle Lowry, Lonzo Ball, Mike Conley, Spencer Dinwiddie y CP3, si este opta por no participar en su último año de contrato. Por otra parte, si lo hace, Schroeder puede necesitar la ayuda de los Lakers para obtener, pues bueno, ese contrato que tanto ansía mediante, repito, un sign and trade. La otra cara de la moneda es Sacramento. Claro, Sacramento, si no recibe a Kuzma y a Harrell, estarían interesados en dejar volar a Buddy Hield. Pues bueno, aquí cada uno tendrá su opinión. Es cierto que los Kings, por ejemplo, tienen a De'Aaron Fox y a Tyrese Haliburton. No necesitan a Dennis Schroeder, pero tal vez sea una pieza que los Wizards, por ejemplo, consideren. Ojito con esto, según un ex-manager de la conferencia oeste, los Wizards valoran mucho a KCP, pero pueden estar abiertos en los casos de Kyle Kuzma
Harrell o ambos redireccionados a otro equipo, que podría ser Sacramento Kings. Ahora vamos con el cap space, es decir, con el espacio salarial. Pero antes de todo, tiro de 3. ¿Qué pasa con el tiro de 3? A todo esto os quiero decir que los Lakers han ganado el anillo hace 2 temporadas y que hace 2 temporadas los Lakers no tenían un equipo tirador. Os recuerdo que, por ejemplo, estaba Rayon Rondo, Kyle Kuzma era un jugador irregular, no tenían a Brandon Ingram, que es un tío que también te puede tirar de 3, tienes por ejemplo a LeBron, tienes por ejemplo a Anthony Davis. Si miráis al final el roster que en aquel momento tenían Los Ángeles Lakers, no había jugadores 100% tiradores, no era un roster cuyo lado potente era el tiro exterior, para nada en absoluto. Y lo mismo digo con, por ejemplo, los Milwaukee Bucks. Los Milwaukee Bucks, cuando se han enfrentado este año contra Brooklyn Nets, no ha sido un equipo realmente potente desde el tiro exterior, desde la línea de los 3 puntos, sobre todo si lo comparamos con otros equipos como por ejemplo puede ser Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, etcétera, etcétera. No lo han sido, pero aún así han ganado anillos. Estamos hablando de los 2 últimos campeones de la NBA. Entonces creo que a lo mejor también podrían tener en cuenta este tipo de cosas y los Lakers priorizar sobre todo puntos, más allá de si son de 2 o de 3, les da igual. Yo creo que lo que priorizan aquí es puntos regulares, es decir, que Westbrook te aporte todas las noches, al igual que LeBron, al igual que AD, al igual que X jugadores que terminen jugando con la camiseta dorada y púrpura. Teniendo en cuenta ahora y adentrándonos en el cap space de los Lakers, con Westbrook los Lakers tendrán 120.8 millones de dólares para solo 3 jugadores la próxima temporada, concentrados en James, Davis y Westbrook. El tope salarial se proyecta en 112,4 millones de dólares, por lo que la franquicia seguramente superará la línea fiscal de 136,6 millones de dólares. Por ejemplo, aquí podemos barajar que los Lakers busquen mantener a sus agentes libres, tipo Caruso, Horton Tucker, Wesley Matthews, Markieff Morris, Jared Dudley, Ben McLemore. Schroeder, por ejemplo, repito, puede irse en la agencia libre, pero con un contrato sin untrade que ayudaría a los Lakers a traer de vuelta talento adicional. El equipo tendría alrededor de 5,9 millones para gastar a través de la excepción de nivel medio del contribuyente. Podrían intentar, por ejemplo, volver a firmar a Andre Drummond, pero esto podría no ser suficiente para retener al center. Pero esto es lo que os he dicho en el Instagram, en el directo que he hecho hace apenas unos minutos. Si Andre Drummond, según dicen las fuentes, se quiere quedar en Lakers, Andre Drummond debe de perdonar dinero. Si no lo perdona, no se querrá quedar tanto en los Lakers. Esto es así. Al final, hay que priorizar. ¿Dinero o proyecto deportivo? Si quieres proyecto, te quedas. Si quieres dinero, te vas. No hay más. Dicho esto, chicos, espero que pongáis por aquí toda vuestra opinión. ¿Quién creéis que gana? Washington. También ponerme si creéis que ganan Los Ángeles Lakers, si es un win to win, es decir, ganan los dos, si pierden los dos, ponérmelo todo por aquí. Y también comentarme qué movimiento creéis que será el siguiente de los Lakers, qué movimiento será el siguiente que intente Rob Pelinka. Ponérmelo todo por aquí y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. Dark place